¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez y yo voy a ser su maestro de Biología 1. El día de hoy vamos a tener el tema de definición de la biología. Vamos a ver una introducción de lo que es la materia y a qué se dedica esto, ¿no? Cuáles son las áreas de estudio. Muy bien, entonces aquí tenemos un mapa conceptual que nos explica a grandes rasgos de todo lo que estudia esta área, esta ciencia. Nos dice que estudia pues principalmente a todos los seres vivos. Entonces todos los organismos que pueden reproducirse o hacer alguna función, pues la biología se va a hacer va a estudiar cada uno de sus fenómenos, todos sus aspectos generales acerca de las diferentes especies que tenemos en el planeta. Entonces, nos dice que los seres vivos están conformados por diferentes niveles de organización, como son las moléculas, las células, los tejidos, órganos, sistemas, organismo, población y ecosistema. También nos dice que se estudian por métodos científicos y estos se basan en principalmente la observación, la experimentación y un análisis definido. También abarca diversas ramas como la genética, la citología, microbiología, paleontología, botánica, zoología, fisiología, entre muchas otras. Entonces, la biología pues es un campo muy amplio y también se puede relacionar con otras ciencias. ¿Cuáles son estas ciencias? Por ejemplo, la geografía, la física, la química y principalmente las matemáticas. Entonces, como introducción, nos dice aquí la siguiente pregunta. ¿Te imaginas cómo sería nuestro mundo sin plantas, animales y seres humanos? Entonces, hoy en día sabemos que hay otros planetas que no tienen vida. No podemos tener alcance a ellos, pero sí tenemos las herramientas para poder observarlos. Y hasta ahorita, pues, hay algunos planetas muy lejanos donde, pues, no se ha observado vida. Pero entonces, ¿tú te imaginas un mundo sin vida? Pues no, ¿verdad? Entonces, gracias a eso, pues nosotros podemos tener diferentes especies en este planeta. Entonces, el paisaje sería similar al de la Luna o en algún lugar desolado si no existiera vida. Entonces, la gran diversidad de formas de vida, incluidos nosotros, es la que da sentido y belleza a este planeta azul en el que vivimos. Entonces, tenemos tanto tierra como mar y en los dos lugares podemos encontrar diferentes tipos de vida. Entonces, la biología es la ciencia que nos conduce al entendimiento del mundo vivo que nos rodea, desde las partículas más pequeñas que participan en la química de un organismo hasta la organización de grandes grupos de animales y plantas que habitan en los diferentes ecosistemas. Incluso hay lugares donde ni siquiera podemos observar nada, pero existen diferentes microorganismos que ocuparíamos un microscopio para poder observarlos, pero incluso en esos lugares también hay vida. Entonces, esto nos dice que es la ciencia que estudia a los seres vivos en todos sus niveles de complejidad, así como las interacciones entre las especies y su relación con el ambiente. Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha contemplado la naturaleza con un sentido de asombro y de curiosidad. Entonces, siempre el hombre se pregunta de dónde vienen y por qué. Entonces, el mundo vivo que nos rodea es tan diverso como las estrellas que hay en el universo. Existen desde pequeños microorganismos hasta formas inimaginables de animales marinos, plantas, hongos, aves y muchos otros. La biología, además de ser la ciencia que estudia a los seres vivos, es una disciplina que forma parte de nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando ustedes van a la tienda, ustedes van a algún lugar, incluso cuando van a la escuela, pues ustedes en el camino, en ese trayecto pueden ver aves, insectos, plantas, entonces todo eso es vida. La biología se encuentra directamente relacionada, pues estudia a los seres vivos en todos sus niveles de complejidad, desde las moléculas hasta el individuo completo. Estudia tanto los genes, las bases neuronales del pensamiento,
la forma en que funcionan los seres vivos, las relaciones de las especies con su ambiente, el origen de las enfermedades que nos deterioran, el comportamiento animal, la historia de vida de todas sus manifestaciones. Entonces, la biología pues realmente tiene un campo muy, muy amplio. Y como les decía en un principio, se puede relacionar con muchas otras ciencias, hasta incluso con las ciencias sociales. Entonces, podemos definir a la biología como una ciencia experimental, sistemática y basada en una metodología. Pretende describir los procesos que comparten los seres vivos, la forma en que se mantiene y multiplica la vida, la biodiversidad y las relaciones de los organismos con su ambiente. Entonces, la biología no solamente estudia una especie, sino su relación o la simbiosis con otras especies. Entonces, la biología nació de la curiosidad del ser humano por entender los fenómenos relacionados con la vida y por describir cada una de sus partes de los seres vivos que existen en el mundo. Entonces, dado eso, pues varios autores fueron interviniendo para que hoy en día sepamos o conozcamos toda esa información. Entonces, en un principio fue una disciplina predominante descriptiva que consistía en hacer un largo inventario de todas las especies de plantas y animales. Y así empezó, solamente se clasificaba cuál era planta y cuál era animal. Hoy en día sabemos que no es así, sino existen otros grupos muy amplios. Entonces, los naturalistas, que anteriormente así se le llamaba, y hoy en día se conocen como biólogos, se dedicaban a recolectar organismos y describirlos de manera minuciosa, asignándoles un nombre científico. Entonces se basaban únicamente en la observación. La biología actual se basa en 3 teorías que han causado gran controversia en el momento de ser propuestas, pero están fundamentadas por todas las evidencias generadas y documentadas hasta la fecha. Entonces hubo diferentes estudios que fueron ayudando a conocer todo esto que hoy en día tenemos. Entonces, dichas teorías pilares de la biología actual son la teoría celular, que esta demuestra que todos los seres vivos están formados por células y por lo tanto da unidad al mundo vivo. Entonces, tenemos que la célula pues es la unidad fundamental más pequeña que tiene vida y la tenemos todos los seres vivos. La otra teoría es de la evolución, que muestra que los seres vivos que conocemos con toda su diversidad tuvieron un origen común y están emparentados entre sí. Entonces, de igual manera, nos muestra la forma en que los seres vivos se adaptan a su ambiente para sobrevivir. Entonces, depende del tipo de alimentación, el tipo de ambiente, temperatura, altitud, diferentes situaciones que van a hacer que los organismos se adapten y puedan evolucionar. Ahora bien, tenemos la teoría de la herencia, que nos muestra la base de la continuidad, de la permanencia de los caracteres hereditarios que pasan de una generación a otra basados en las leyes de Mendel. Esta teoría se ha fortalecido con los descubrimientos de la estructura del ADN y el conocimiento de los procesos moleculares de la transmisión de la información genética. Entonces, cabe mencionar que recientemente se ha considerado la teoría de la homeostasis como el cuarto paradigma de la biología. Entonces, ha tenido mayor fuerza esta teoría, ya que esta se refiere al mantenimiento continuo de un mismo estado fisiológico que permite la correcta función de un organismo. Entonces, la homeostasis se refiere a la autorregulación y al autocontrol de las especies. Ahora bien, con el apoyo de la tecnología hemos logrado comprender los fenómenos biológicos en todos los niveles, desde el microscópico y bioquímico hasta la imagen macroscópica de nuestro planeta azul visto desde el espacio. Entonces podemos comprender cómo está formado nuestro planeta y cuáles son los actores que intervienen ahí. Ahora, los grandes avances de la biología molecular han permitido al ser humano no solo comprender la forma en que funcionan los seres vivos, sino también la manera en que estos pueden ser modificados en el nivel genético, ya sea, por ejemplo, en plantas, animales o incluso las personas, modificando diferentes genes
para corregir ciertas enfermedades que son causadas por mutaciones. Ahora, esta ciencia ha cobrado tal importancia que se dice que actualmente vivimos en el siglo de la biología, debido a que los avances extraordinarios de la genética, gracias a los descubrimientos, han permitido controlar enfermedades que antes nos asolaban. Pero incluso hoy en día tenemos una muy grave enfermedad que es causada por el COVID-19 y que ahorita los biólogos, médicos y diferentes especialistas están dedicando su tiempo para poder encontrar una cura de esa enfermedad. Entonces es gracias a la biología que se tiene todos estos conocimientos en las células, en el ADN, para poder combatir esta enfermedad. Entonces vemos que es una ciencia muy importante y nos ayuda a diseñar nuevas estrategias para una mayor producción de alimentos también, desarrollar biotecnologías que faciliten la vida de la humanidad. El trabajo de los biólogos abarca diversos ámbitos debido a que la biología estudia los procesos de los seres vivos desde distintos puntos de vista, tanto en nivel microscópico como en el macroscópico, es decir, organismos que no se ven hasta organismos que son muy grandes. Entonces, tanto en tierra y en mar, pues podemos encontrar diferentes especies y hay un campo de investigación dependiendo de la especie que queramos estudiar. Entonces, la biología es muy amplia y pues va a estudiar a todos los seres vivos. Ok, ¿en qué puede trabajar un biólogo? Entonces, los trabajos son muy amplios, se puede trabajar tanto en la acuacultura, en proyectos comunitarios, se puede trabajar en un hospital, en un laboratorio, se puede trabajar en la agricultura, en la apicultura, en la reproducción de diferentes organismos, en la ganadería. Entonces, el campo de la biología pues es muy amplio y abarca pues a todos los seres vivos. Entonces, claro que se tiene que estudiar alguna especialidad y los trabajos pues son muy diversos. Incluso se puede trabajar tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Ahora bien, ¿cuáles son las ramas de la biología y qué estudian? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la anatomía que nos dice que estudia la estructura y localización de organismos y sistemas de los seres vivos. Tenemos la bioquímica, que estudia las biomoléculas y procesos químicos de los seres vivos. Tenemos otro que es la genética, que son los procesos hereditarios desde el nivel molecular y celular del individuo y de la población. El otro que tenemos es la taxonomía, que es la clasificación de los diferentes seres vivos. Ahora bien, tenemos aquí otros ejemplos. Tenemos la bacteriología, otros campos de la biología que estudian las bacterias. Tenemos la micología, que estudia los hongos, la zoología, estudia los animales, botánica, las plantas, la ficología, las algas. Entonces, existen muchas ramas donde se pueden especializar en el campo de la biología. Muy bien, pues fue un placer estar con ustedes en esta primera clase de Biología 1. Nos vemos en la siguiente. Cualquier duda o comentario, pues nos lo pueden hacer saber en la plataforma y con gusto les responderemos. Que pasen una excelente tarde.